Es que la vida de Elías, que muchos de nosotros conocemos varias cosas allí que hemos leído en Primera de Reyes, y la cosa con Elías, profeta de Dios, y quiero usar unas cosas de Elías como ejemplo de lo que él estaba pasando, porque muchas veces con nosotros pasa lo mismo, que Dios nos usa en cosas poderosas. Y en las cosas poderosas que Dios nos usa, después hay temporadas que Dios nos usa y de repente sentimos que no hemos hecho nada. Entonces en esta mañana quiero leerles un poquito ahora. Los que no conocen la vida de Elías, en esta parte, ¿cuántos de nosotros no hemos oído la historia que cuando él está y corrígeme Dante, con las palabras, porque hay muchas palabras en español bíblicas, pero es Jezabel. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros conocemos la historia de Jezabel y de los profetas y con Elías? ¿Sí lo conocemos? ¿Cuántos no lo conocemos? No lo hemos leído en detalle. Ok, entonces pongan atención. Pon Primera de Reyes. Ahora yo estoy en Reina Valera 2015. ¿Sí tienes esa? ¿Sí? No importa si me pongo medio cómodo mientras que estoy leyendo, ¿verdad? Nomás no se me duerman. Porque quiero que vean, yo quiero poner la base, la fundación de lo que vamos a hablar hoy. Y sí es una historia larga, entonces nomás pónganse como si estuvieran en el kinder o algo y están contándoles una historia. Y vamos a empezar en donde Elías, el profeta, lo que está pasando en este tiempo Elías se presenta ante Acab. Y voy a empezar a leer, y ahora voy a leer rápido. No sé si atrás va a estar cambiando conmigo. Y sí, perdóname si algunos nombres o algo los digo, no los pronuncio bien, pero ni en inglés algunas veces puedo decirlos bien entonces. Pero aquí estamos en Primera de Reyes 18, capítulo 18 primero, perdón. No sé si dije 19. Pero voy a leer una parte grande de 18 para poner los cimientos de la primera parte de la historia. Y nomás pongan mucha atención con esto. ¿Sí está atrás de mí? Ok. Primera de Reyes 18. Nomás levanten la mano cuando lo tengan para no estar volteando. Pues ya muchos lo están buscando. Y yo, la razón que no traigo mi Biblia es porque ven que traigo lentes. Y también uso esto porque las letras están más grandes y a mí es más fácil leer así que con la Biblia, porque mi Biblia que tengo en español, las letras están muy chiquitas. Pero bueno, vamos a empezar a leerlo. Y ahorita ustedes encuentran donde estoy. ¿Está bien? ¿Laura? Ok, Primera de Reyes 18. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra del Señor a Elías diciendo: ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Porque aquí están en una sequía. Tienen una sequía muy fuerte. Elías fue para presentarse ante Acab. Había gran hambre en Samaria. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Y esto es algo muy clave. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor. Abdías temía al Señor. Era muy temeroso del Señor. Versículo 4, y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías, que temía a Dios, tomó a 100 de los profetas de ellos y los escondió en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Versículo 5, Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todos los manantiales de agua y todos los arroyos, quizás hallemos pasto con lo que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no tengamos que eliminar algunos de los animales. Versículo 6, se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino
y Abdías se fue solo por otro. Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro y como lo reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó: ¿eres tú Elías, mi señor? Y en versículo 8 dice: y le respondió: sí, yo soy. Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Y de allí nos vamos a brincar, para hacerlo más cortito, nos vamos a brincar al versículo 16. Los que lo están viendo en su teléfono, en su Biblia, versículo 16. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú? Pon mucha atención aquí. ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Versículo 18. Y él respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Versículo 19. Ahora pues manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Allí, ¿sí? ¿Qué? Asera. Que comen de la mesa de Jezabel. Nos brincamos al 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo. Ahora aquí estamos viendo que Elías está dando instrucciones. Y si se dan cuenta que aquí lo que está pasando es que Elías está caminando. Esto es la clave de esta historia. Elías está caminando con el poder, la autoridad de profeta que Dios ha puesto sobre su vida. Y la razón que les estoy leyendo toda la historia, porque en el capítulo 19 vamos a ver otra parte de Elías. Y aquí Elías lo que está haciendo, se está parando en autoridad del puesto y el propósito que Dios ha puesto sobre su vida ante estos reyes, ante estas personas, ante Jezabel, que muchos de nosotros conocemos la historia de Jezabel. Es muy fuerte. Jezabel era una persona totalmente en contra de Dios. Entonces seguimos leyendo aquí las instrucciones que Elías le da. Voy a leer otra vez el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? Con autoridad dice esto, porque él está hablando a gente poderosa y es un profeta, una persona. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Ahora, para tú pararte enfrente de uno de los reyes y una de las personas poderosas ante esa tierra, y tú eres una persona, un profeta, tienes que tener autoridad y gracia de parte de Dios para llevarlo a cabo. Dios nos da gracia para caminar en la autoridad del Espíritu Santo, para hablar palabras así. Después de eso dice: pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, con más autoridad aquí lo hace: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 23, denos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Versículo 24, luego invoquen ustedes el nombre de su Dios. Aquí los está retando con autoridad. Invoquen el nombre de su Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor. Ahora ahí están viendo que él dice: yo invocaré el nombre del Señor. No, invoca tu Dios y yo invoco el mío. No, invoca tu Dios. Porque Elías lo decía con autoridad. Él sabía
quién era el Señor, quién era el Dios creador del universo. Y él dice, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan el toro y prepárenlo ustedes primero porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de Dios, pero no pongan fuego. Versículo 26, ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon, luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. No es algo que lo invocaron y empezaron no, pues ya llevamos media hora. Desde la mañana hasta mediodía. Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacía a mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, ahora, ¿cómo te vas a burlar de tantos profetas si tú eres nomás un hombre? Y pongan mucha atención por qué estoy diciendo esto, porque el próximo capítulo van a ver por qué. Se burlaba de todos estos profetas, muchos profetas. Aquí nosotros estamos más o menos como 50, 60 personas. Allí están hablando de cientos de profetas, autoridad de ese reino. Y Elías, con la autoridad, se está burlando de todos. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad del Espíritu Santo. Y es muy clave que cuando caminamos con la autoridad del Espíritu Santo, nosotros hablamos y decimos con autoridad lo que Dios nos instruye a decir. Entonces vamos a brincarnos al 28. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas conforme a su costumbre hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Ahora Elías sabía que el Dios de ellos no iba a responder. Elías lo sabía, porque él sabía, él tenía la autoridad del Señor Dios creador, y que el Dios de ellos pues no existía. Entonces Elías, versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en el cual pudieran caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámamela sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún, háganlo por tercera vez. Y para un profeta poder ser tan fuerte y decir, ¿sabes qué? No solamente le vamos a poner un poquito de agua, sino 3 veces le vamos a poner, porque aquí lo que Dios me ha mostrado, que Él es todopoderoso y que el Dios de ustedes no es nadie, tienes que tener mucha autoridad para hacer eso. 36, cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Y esto es increíble aquí, esto es el milagro increíble aquí, el versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron,
El Señor es Dios. El Señor es Dios. Y allí estamos viendo la victoria que tuvo Elías con todos estos profetas, con toda esta gente. La gente vio a los profetas de Baal y después la gente vio a Elías, que era profeta del Señor, Dios creador del universo. Y cuando vieron eso la gente y vieron que realmente el poder y la unción de Dios estaba sobre Elías y que realmente el Dios creador del universo lo había contestado, vieron que realmente Elías tenía la autoridad. Y que Elías, lo que él estaba predicando y lo que él estaba contando, era autoridad directamente de Dios. Ahora hay que ver qué hace Elías aquí entonces. Porque todavía Elías está caminando con esta autoridad. ¿Se usa la palabra de nuevo? Como una autoridad que solo te da fuerza. Ok, que solo te da fuerza para caminar en algo que después tú dices, Dios mío, ¿cómo hice eso? Que a mí me ha pasado antes. Allá en Italia me ha pasado cuando yo estaba allá compartiendo con la iglesia y tratando con situaciones. Yo entraba a reuniones, a juntas, y tenía que tratar con ciertas personas, liderazgo, trataba con ciertas personas que estaban en contra de la iglesia. Y yo me quedaba, pues Dios, ¿qué voy a decir? ¿Yo qué tengo que decir aquí? Y Dios siempre me decía, tú búscame con tu espíritu y yo guiaré tus palabras. Pasaba la junta, salían palabras de mi boca que, no digo, yo los decía, no es que nomás hablaba, yo no podía controlarme, no, eso así no pasa. Pero de repente venían cosas y yo decía cosas y yo tomaba la autoridad sobre personas y situaciones y yo les decía, esta iglesia es de Dios, esto es así y así va a ser las cosas, porque no vamos a dejar que esta iglesia se destruya. Y después yo llegaba a la casa y dije, Dios mío, ¿de dónde salió todo eso? Yo como tomé autoridad sobre algo que yo no tenía autoridad, y Dios me dijo, la autoridad que yo te he dado sobre mi gracia, la gracia que yo te he dado para tomar esa autoridad, es la única manera que puedes tomar esa autoridad. Es muy peligroso tratar de hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer. Es muy peligroso tratar de entrar a algo y hablar a algo y tomar autoridad sobre algo que Dios no te llamó a ti a hacer. Pero cuando Dios te llama a hacer algo y tú dices, pero Dios, ¿tengo la capacidad para hacer eso? Dios dice, sí, porque yo te he dado la gracia y mi Espíritu Santo te va a guiar. Y cuando tú llegues a ese punto para hablar con cierta persona, yo te voy a dar esa autoridad y voy a guiar las palabras de tu boca por mi Espíritu Santo. Y las palabras que tú vas a decir van a salir con autoridad. ¿Cómo creen que Moisés se paraba enfrente del rey Faraón? ¿Nunca se han preguntado por qué el Faraón no lo mató? Él era un hombre parado y decía, tienes que soltar a millones de los hijos de Israel, suéltalos. Y era Moisés, el Faraón nomás, ¿sabes qué? Mátalo. ¿Sabes por qué no lo mató el Faraón? Porque le tenía miedo. Porque el Faraón realmente, aunque no lo quería reconocer, tenía miedo porque él sabía que ese hombre, Moisés, tenía una autoridad que él no podía tocar. No lo quería reconocer, pero él tenía una autoridad. Porque muchas veces leemos estas historias, pero no nos preguntamos, ¿por qué no lo mató? Si la primera vez que Moisés estaba allí, estaba con su hermano, y se pararon los dos enfrente, tienes que soltar a todos nosotros. Suéltanos porque vamos a ir aquí a hacer sacrificio. Y el Faraón, no. Y aquí estamos viendo otra vez que Elías está caminando en esa autoridad dada por la gracia de Dios. Y entonces lo que pasa es, en el versículo 39 otra vez, a ver, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Versículo 40, entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y allí los degolló. Esa es la parte más fuerte de esta historia. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios te llama a hacer algo?
con esa autoridad, no solamente él llegó y mostró que Dios era Dios y que Dios era el Dios y el único Dios y que Dios sí respondía. Imagínate si tú eres Elías, el profeta Elías, y Dios ha puesto ese llamado sobre tu vida y tú estás caminando en esa autoridad que Dios te ha dado. Y Dios se muestra y Dios te contesta y cae fuego del cielo y consume hasta las piedras. Consume todo el agua de piedras y todo, consume todo. Pero ellos llevaban todo el día hasta cortándose, sangrando, y llevaban todo ese tiempo y no pasaba nada con ellos. Y no solamente eso, cuando toda la gente vieron que estos profetas de Baal eran falsos, Elías manda a matarlos todos. Y no estoy hablando, pues mátenlo, estoy hablando de cientos de profetas. Y nosotros muchas veces oímos las historias y vemos películas de otras cosas. Pero imagínate si esto fuera película. Y están matando a cientos de profetas con la autoridad que Dios le dio a Elías para mandar con esa boca, con esa declaración, búscalos y mátalos. Pero después, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hemos sido llamados a hacer algo en nuestras vidas. Dios nos llama, nos da la autoridad, nos guía por el Espíritu Santo, nos pone los dones en nuestras vidas. Lo hacemos, tenemos victorias enormes. Y después, ¿qué pasa? Llegan estas voces en nuestros oídos y nuestras mentes. Y de repente, ven qué tan grande. Yo leí todo esto y les quería leer todo esto para que vean la victoria. Esto es una victoria enorme. Por eso sigo describiendo los detalles. Es una victoria enorme y es un poder que solo poder de Dios te puede dar esa autoridad. Y después nos brincamos al capítulo 19. Déjame brincarme. Y entonces versículo 1, vemos, aquí vamos a leer también. Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Jezabel era el diablo. Esas son palabras que siempre llega el enemigo a nosotros. Ah, sí, ¿tú crees que tienes una victoria? ¿Tú crees que cuando fuiste a compartirle a tu amigo y él aceptó a Jesús, eso fue tu victoria? Ahora tú vas a caer en tanto, o el enemigo te echa mentiras. ¿Sabes qué? Sí, él aceptó a Jesús, pero ahora tu hijo se va a enfermar. Y empieza a meterte ideas en tu cabeza. Ah, sí, tú oraste por tu amigo y él se sanó del virus, que todos están hablando ahorita. Ah, sí, entonces él se sanó, pero tú te vas a morir. Y entonces nosotros, en vez de decir, ¿sabes qué, Dios? Tú me diste la autoridad, yo oré por él se sanó. No decimos, ¿sabes qué? Yo puedo orar por yo también, yo no me voy a morir de nada. Si esa autoridad me diste para tomar autoridad sobre el enemigo y sobre todos ellos, y entonces yo lo aplico a mi vida también. Y aquí lo que pasa entonces es que esto muestra cuando el enemigo te empieza a echar mentiras después de una victoria tan grande. Versículo 3. Entonces, Elías está hablando aquí, Elías. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. ¿Cómo va a tener miedo Elías después de tener tanta autoridad sobre tantos profetas? Tanta autoridad que los mató. Y después una mujer, Jezabel, ah, sí, entonces yo te voy a matar a ti. Y toda esa autoridad que él tuvo en ese momento, en el capítulo 19 se le fue. ¿Por qué? Porque él dejó que el miedo se le entrara. Y eso es la clave aquí. Cuando el miedo, cuando dejamos que el enemigo nos empieza a echar mentiras y nos mete pensamientos. El año pasado,
¿sabes qué? En este año vas a perder tu trabajo y te vas a quedar sin dinero y tu familia no va a poder comer. Este año también. ¿Sabes qué? Pensaste que todo se iba a regresar a lo normal y ahora vamos a salir con otra cosa y ahora este año te va a ir peor. El enemigo te mete esas cosas. Pero yo les dije esto el año pasado cuando compartí aquí. Lo que yo me he dado cuenta en el año pasado y este año es cuando Dios ha prosperado más a su gente. ¿Por qué? Digo, estoy viendo aquí, casi está lleno. ¿Por qué? Porque nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Tenemos autoridad sobre cualquier enfermedad. Tenemos autoridad sobre cualquier cosa que nos hace falta. Porque Dios nos suple todas nuestras necesidades. Porque Dios es nuestro sanador. Por las llagas de Jesús fuimos sanos. Tenemos autoridad sobre cualquier mentira del enemigo. Pero tenemos que parar y declarar esa autoridad sobre nuestra familia. Y aquí vemos que Elías agarra, versículo 3, entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. No solamente tuvo miedo, sino empieza a huir. Hizo lo opuesto del capítulo antes. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y se fue. Así nos pasa cuando dejamos que el enemigo nos eche mentiras y le empezamos a creer. Se fue de acá arriba matando a cientos de profetas, acá abajo. Mátame, Señor, porque yo no soy mejor. Mátame, Señor, porque me está amenazando una persona. ¿Por qué no tenían miedo de todos los profetas, de toda la gente? Todo eso, ¿por qué? Porque cuando dejamos que un poquito de miedo entra, Jezabel realmente era poquito de miedo. Porque en ese día todos esos profetas podían voltear y matarlo, era una persona. Y dejamos que esas mentiras entran poco a poquito. Este es un ejemplo de lo poquito que dejamos entrar, que nos afecta en lo mucho. Y que de un día para el otro nos puede el enemigo, si creemos y tenemos ese miedo, de un día para el otro podemos estar caminando nosotros con mucha autoridad y de repente el próximo día estamos abajo de un árbol, mátame Dios porque ya no tengo nada. Y ¿sabes qué? Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Sabes qué, Dios? Toda la vida yo he tenido buen trabajo y me ha ido bien y la familia, y de repente ya no tengo trabajo. ¿Sabes qué, Dios? Mátame. Mejor me jubilo, mejor aquí quedo. Y Dios dice, pues no te vas a jubilar, mijo, apenas tienes 40 años. Sí, Dios, pero ha sido unos años durísimos. Sí, pero ¿qué pasó si yo te di bendiciones por los últimos 15 años? Y ahora de repente tienes 6 meses duros o un año duro. ¿Sabes qué? A lo mejor, pongan mucha atención porque yo estoy hablando de experiencia personal. A lo mejor te estoy afilando para subir a otro nivel. A lo mejor todo lo que tú has pasado, eso fue el principio de mi bendición para ti. ¿Tú creías que era lo máximo? ¿Tú creías que cuando eras soltero, casarte era lo máximo? Tener hijos, agarrar trabajo, comprar tu casita, comprar tu coche. Y de repente llegan y te dicen, por la pandemia, ya tenemos que cerrar la fábrica. Y Dios, pues ¿qué pasó con estos 15 años? Que llegó la esposa de mis sueños, que llegó mi esposo y tengo la familia, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios dice, ¿sabes qué? Estaba hablando esto con el pastor Perla y Dante anoche cuando íbamos de regreso de Guadalajara. Le dije, ¿sabes qué? Es que esta vez, otra vez, yo te voy a mostrar cómo yo lo hago. Yo lo hice de esta manera, esta etapa de tu vida. ¿Estás pasando por esto? No te rindas, porque el enemigo cree que esto es algo que te está derrotando. Pero si tú te paras firme,
Si tú te paras firme sobre mi palabra y mis promesas que yo te he dado, yo te estoy afilando y te estoy preparando para llegar a otro nivel. Y cuando llegues a ese nivel, sigues caminando en autoridad. Pero lo que pasa es que en el tiempo de transición de esta etapa de tu vida y esta etapa de tu vida, decimos, ¿qué está pasando aquí? Y nos empezamos a dudar. Y ahí es donde nuestro espíritu tiene que hablar a nuestra mente, no el enemigo a nuestra mente. Nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos a lo que tiene que decir Dios para nuestra vida. Y por eso es clave estar aquí sentado en una iglesia oyendo la palabra de Dios para poder aprender más. Y entonces aquí vemos versículo 5, se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Imagínate, mátame, Señor. Y de repente estás allí solo abajo de un árbol. Es que eso muchas veces nosotros ni lo pensamos, leemos la historia y ni lo pensamos. Ah, pues llegó un ángel. ¿Cuántos de ustedes le han llegado un ángel cuando están dormidos? Los despierta y dice, cómete unos taquitos, mijo. Aquí un agua de Jamaica. ¿Sabes qué pasaría? Nos asustaríamos y saldríamos corriendo. Pero aquí lo leemos y vemos que Dios mandó un ángel. No mandó a la suegra, no mandó al amigo, mandó un ángel. Lo despertó. Cuando él estaba angustiado, mátame Dios, me voy a dormir porque ya me rendí. Lo despierta, le manda comida y levántate, come. Y versículo 6, entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas, ya se oye rico, tengo hambre, y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Dios le trajo, le mandó un ángel, le mandó su cena y después lo dejó dormir otra vez y descansar más. Y en el versículo 7, entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, come porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Otra vez el ángel lo despierta, otra vez él llega y come. Porque te das cuenta que cuando estamos en este tiempo más bajo, más derrotados, después de victorias tan grandes, Dios lo dejó descansar un poquito. Ahora él en su descanso está diciendo, Dios, mátame. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Sabes qué, Dios? Ya me rindo. Aquí comemos como la viuda con su hijo. Aquí comemos lo que nos queda y ya nos morimos. Pero no solamente Dios aquí suplió para que comiera, lo dejó descansar. Lo dejó descansar. Lo despertó otra vez con un ángel, le dio más comida. Y después, ven que esta comida que le dio esta vez, le dio, levántate, come porque el camino es demasiado largo para ti. Esta es su segunda etapa. Se levantó, comió y bebió. Luego con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Anoche cenamos en un lugar donde me gusta, en 8 de julio, cerca de la iglesia donde compartimos anoche. Cenamos los taquitos al pastor. Pero hasta hoy en día todavía no me como una orden de tacos que me dura 40 días. Ahora, de que me quede aquí la lonja por 40 días, eso es otra cosa de comer tacos. Pero yo no he comido nada que me ha durado 40 días y ya no comer. Entonces aquí Dios nos está mostrando, no solamente, ya pueden quitar de atrás los versículos, no solamente te voy a sacar de donde tú estás, que crees que estás rendido y que ya te van a matar, no solamente te voy a sacar de allí, sino te voy a dejar descansar, te voy a dejar comer y voy a mandar a alguien. Yo no te desperté y te dije, cocínate algo, búscate un ave, búscate un animal, cocínate un puerquito, cocínate una carne. No le dijo eso. Le mandó a alguien para cocinar para él.
le mandó a alguien que le trajo la comida ya hecha para beber, lo dejó descansar un poco más, porque en tiempos de transición esto es lo que pasa, y me ha pasado a mí. En tiempos de transición, Dios nos deja descansar, y muchas veces por preocupación y por las ansias de lo que sigue, no podemos descansar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Lo que sigue yo lo tengo planeado. Yo te voy a mandar ángeles para que tengas de comer, puedes descansar, pero te estoy preparando en espíritu para que confíes en mí. Y cuando yo te dé descanso y comida, vas a poder caminar aquí, el profeta Elías, por 40 días y 40 noches, le dio fuerza. ¿Cuántos de nosotros hoy en este día hemos pasado por tanto? Y hay cosas que han sido transiciones en nuestras vidas. Han sido cosas que han sido que, ¿sabes qué? No sé por qué está pasando esto. No sé por qué ha pasado esto con mi hijo, con mi familia, mi esposo, mi esposa. No sé por qué el vecino está tan latoso este año que el año pasado no me decía nada. Son cositas. Y el enemigo empieza a meterte ideas. Mucho cuidado, porque esas ideas entran por varias maneras. Entran por cosas que estamos viendo en la tele. Yo ahorita estoy al punto porque como sí trabajo allá en Italia mucho, en Europa, y cada país y cada lugar están tratando la situación mundial diferente. Yo puedo ver noticias o hablar con mis pastores allá y me dicen una noticia, y yo puedo ver noticias de allá. Y si veo las noticias y me las creo y no son bíblicas, entonces me entra miedo y ya no trabajo en Italia. Si veo las noticias de México, Estados Unidos o cualquier otro país que estoy y son negativas y no son conforme a la palabra de Dios, entonces me puede entrar miedo. Y lo que pasa es, antes que me duermo esa noche, en vez de yo tener la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará, me quedo dormido ahí con ansias que estoy tratando de dormirme, no puedo porque, Dios mío, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Y ya son las 2 de la mañana y no me he dormido porque estoy oyendo más la voz del enemigo que está tratando de destruir el propósito que yo tengo en mi vida. Yo quiero animarles en esta tarde que lo que está pasando con tu vida ahorita y lo que Dios ha hecho contigo, no te rindas. No pongas oído ni atención a las mentiras del enemigo, sino busca la palabra de Dios, busca las promesas, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tienes para mi vida? Y para cada uno de nosotros es algo diferente algunas veces. Tenemos todas las mismas promesas, pero Dios nos habla personalmente que aplica la situación y la vida, el trabajo y la familia en donde estamos, en la ciudad que vivimos y qué está pasando en nosotros. Y allí dices, Dios, muéstrame hoy en tu palabra, voy a leer 15, 20 minutos, media hora, muéstrame tu palabra, háblame. ¿Qué es lo que necesito para pan de hoy? Mi pan de la vida, de vida, de tu palabra. Y lees y tú dices, ay Dios mío, eso sí me aplica. Como les voy a decir algo, hace como 2 semanas yo estaba viajando allá en Estados Unidos y había predicado. Y en mi iglesia es en Dallas, el que me mandó a Italia, y esa es mi iglesia donde yo voy cuando no estoy viajando. Mi pastor ahorita está pasando por una sanidad increíble, pero está haciendo unos tratamientos, pero Dios lo está sanando y le diagnosticaron con leucemia. Y sus números de células blancas se llaman, estaban muy altas. Pero él estaba caminando y estaba predicando y todo, y él tiene 71 años. Y le dijo el doctor, pero tus números desde que te checamos en febrero hasta ahorita, que esto fue hace 6 semanas, han triplicado. Y no sientes nada. Y él, no siento nada. No, pastor, tenemos que hacerte, pues no le dicen pastor, le dicen el señor Miguel, le dicen, tenemos que hacerte tratamiento. Pues hazme tratamiento, pero yo soy sano.
Y entonces su hijo tiene 43 años. Su hijo es el pastor que sigue y que predica cuando no está su papá. Su hijo, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a empezar a declarar que cada tratamiento, le quedan hacer 8 tratamientos a mi papá, cada tratamiento va a tener efecto 3 veces más fuerte que un tratamiento. 3 veces. Entonces, cada vez que lo traten, y el hijo dijo esto del púlpito, yo estoy creyendo que no va a tener 8 tratamientos, porque cada tratamiento va a ser 3. El primer tratamiento que él hizo hace 4 semanas, porque lo hacen una vez al mes, hace 4 semanas le bajó 3 veces los números, y no solamente bajó, sino la primera vez que lo habían checado, que le diagnosticaron, bajó abajo de ese número, sus células blancas. Creo que así es, porque ni en inglés lo entiendo muy bien. Y el hijo se paró para dar testimonio. Y yo hablo con mi pastor por mensajes de texto, y le aviso que estoy haciendo. Y entonces el hijo se para y dijo, ¿sabes qué? El enemigo es un mentiroso. El enemigo trata de derrotar a mi papá a los 71 años, porque él es el líder de una iglesia y él lleva más de 40 años de pastor. Y no va a poder, ni con leucemia, ni con ninguna mentira, que él está débil y que no puede hacer esto, no puede hacer el otro. No lo va a hacer. Y entonces regreso a lo que le estaba diciendo al principio, yo estoy viajando. Y entonces, como yo nomás estoy en la iglesia cuando no estoy viajando, Dios me dijo, ¿sabes qué? Háblale al hijo y dile que tú, aunque no estás ahí físicamente, que cualquier cosa que él necesita, que te hable a ti. Porque tú ya eres más grande y yo tengo más experiencia que el hijo con la iglesia y cosas así. Pero para que él sienta que tiene tu apoyo. Yo le dije, pues sí, Dios, sí le voy a hablar. Sí le voy a hablar. 3, 4 días después se me olvidó, no le hablé. Me llega un mensaje. No te burles de mí, ¿eh? Despierta a tu hijo. No te creas. Es que vi que lo estaban regañando hace ratito, estaba dormido. Y yo veo todo, nomás no lo digo, mi hijo. Y entonces, yo no le había hablado, pasaron 3, 4 días, no le hablé. Me llega un mensaje de texto de la directora de misiones de mi iglesia. Oye, la pastora Gloria de Honduras, es una iglesia donde vamos y apoyamos, te está buscando. Tiene una palabra, quiere que tú le marques. Le marco, en fin, esta pastora de Honduras dijo, yo estaba ayunando y orando por tu pastor, y Dios me dio estas palabras. Pastor Sonny, con mucho respeto le digo, y esto es cierto, los gringos, cuando pasan cosas, son muy egoístas y se enfocan en sí mismos y no cuidan a todos los que están alrededor. Y otra vez dice, con mucho respeto le digo, Pastor Sonny. Dijo, no, a mí no me estás diciendo nada que ya no sé. Porque eso es muchas veces la cultura. Ahora no es la cultura de nosotros en el sur de Estados Unidos, pero es muy cultura del gringo que es muy enfocado en su propia familia. Y acá es más, nos ayudamos a todos. Y entonces me dijo, y Dios me dijo, y casi me ataco la risa, y Dios me dijo, y tú necesitas hablarle al hijo del pastor y decirle que estás allí para apoyarlo en cualquier cosa que necesita. Ahora te estoy hablando de una señora de 70 años de Honduras que no sabe lo que estoy haciendo, lo que Dios me ha dicho, no he hablado con ella en mucho tiempo. Y me habla y me dice exactamente lo que Dios me dijo hace 4 días y no lo hice. Ahora tú dime, ¿es Dios o no? Yo no le había dicho a nadie lo que Dios me había dicho. Nomás le dijo, sí, Dios lo voy a hacer. Entonces Dios me mandó a alguien de Honduras que me hablara para decirle lo mismo. Oye, mi hijo, te estoy recordando porque no hiciste lo que te pedí, entonces voy a mandarla, para que veas que soy yo, te voy a mandar a la pastora de Honduras para que te diga. Y ahora pon atención. Inmediatamente le hablé. Yo, ay, perdón Dios, es que sí. Y entonces yo me pongo en esta posición. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Que no has hecho porque se te olvidó? ¿Que no has hecho porque tenías miedo? ¿En qué posición estás en esta mañana o esta tarde? Donde tú sientes, ¿sabes qué? Estoy en transición, o donde estoy, yo siento que Dios me está diciendo algo y no sé si hacerlo o no. Pónganse de pie, por favor.
Si pueden inclinar sus rostros, pueden cerrar los ojos. Quiero retarlos y al mismo tiempo quiero orar por ustedes. Les reto en esta tarde. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Y pregúntale, Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te estoy obedeciendo? ¿O estoy obedeciendo más la voz que tengo en mis oídos? Que estoy oyendo que es en contra de tu palabra. Y en esta mañana quiero orar por cualquier persona que levanta la mano y dice, yo quiero que ores por mí, porque yo he pasado por eso y estoy pasando. Y yo ya no quiero oír la voz de miedo. Ya no quiero oír la voz natural, quiero oír las promesas y el poder de Dios para que su gracia sea derramada sobre mí y yo puedo caminar en la victoria que tenía Elías cuando hizo el sacrificio. No el Elías de debajo del árbol, sino el Elías que caminaba en victoria y poder por el poder del Espíritu Santo. Levanta la mano si tú quieres oración, si tú estás en esa posición. ¿Sabes qué? Hoy en esta mañana Dios quiere hacer algo especial. Quiere darte, ¿cómo te diré? Quiere darte como un empujón espiritual para levantarte.